Capítulo 10. Ganarse el perdón de Raven era más fácil de decir que de hacer. Casi todo era así con su hermana, pero, si había pensado que una Raven de mediana edad podía ser una molestia con la que tratar, entonces había olvidado lo obstinada que había sido cuando era adolescente. La mayoría de los adolescentes y niños pequeños eran una pesadilla con la que lidiar, aunque nunca te dabas cuenta de ello hasta que tenías que cuidar de un montón de ellos. Combinar esa dificultad natural con el hecho de que Raven fuera Raven dio lugar a una experiencia horrible que implicó una gran cantidad de humillaciones para obtener perdón, promesas de peleas y un día entero en el que él se vio obligado a actuar como un sirviente y llevarle comida, bebida y todo lo que ella pidiera. O, traducido como adolescente enojada, un día entero de burlas para castigarlo por haber sido un mal hermano. La humillación era más importante para ella que las bebidas y la comida, pero, gracias al consejo de Summer, ahora entendía que Raven estaba haciendo todo esto porque no quería perderlo. Probablemente. Todavía no estaba muy seguro en ese aspecto, pero lo que lo frenaba en ese aspecto era su prejuicio contra la versión mayor de su hermana, así que hizo todo lo posible por ignorarlo. Un nuevo comienzo y todo eso. Además, era bastante entrañable ver a su hermana siendo una mocosa infantil, en lugar de una idiota misántropa, así que lo soportaría. Más difíciles de soportar eran las sesiones de terapia a las que todavía le obligaban a asistir. Crow sería la última persona en decir que la terapia era inútil y la primera en decir que la necesitaba, especialmente después de todo lo que había pasado desde que cayó Beacon. El problema era que no podía decir nada de eso ni abordar ninguno de esos temas, así que por mucho que intentaran ayudarlo, no sería suficiente. Eso era culpa suya más que de ellos, pero hacía que las sesiones fueran incómodas. Les contaba que estaba lejos de sus padres y ellos hacían lo posible por entender, pero era como un ciego guiando a un sordo, excepto que la persona ciega en realidad no era ciega, sino muda y no podía comunicar el hecho correctamente. Habría sido más fácil simplemente dejar el alcohol, pero eso tampoco era algo sencillo. Crow sabía que Ruby y Jan lo odiaban, pero había sido un desastre desde que Summer murió. El alcohol había sido su muleta durante más de 10 años, y no era fácil dejar un hábito tan destructivo. A veces se encontraba ansiando la sensación de una botella en su mano tanto como el sabor en sus labios. En lugar de eso, comenzó a sostener otros objetos como ese y a cuidarlos como un fumador empedernido podría chupar un bolígrafo. Taiyam y Ozpin solían actuar como si necesitara una explicación de por qué el alcohol era malo, pero Crow no era idiota. Sabía que no era saludable y tampoco le gustaba mucho lo dependiente que era de él. También sabía que Summer no habría sido feliz. Crow había intentado dejarlo varias veces, pero simplemente no lo logró. Tal vez era débil, o tal vez era demasiado fácil de conseguir, pero, fuera cual fuera el caso, nunca había podido deshacerse del hábito. Bueno, parece que eso va a cambiar si toda la escuela se ve obligada a beber alcohol. ¡Ay, Dios! ¿Es este el centro de rehabilitación al que siempre me quiso enviar Taiyang? Por el amor de Dios. Crow golpeó la mesa con su botella de jugo. El constante golpe, golpe, golpe ayudó a centrar sus pensamientos. Obviamente, no ayudaba a Raven porque ella seguía pateándole los pies debajo de la mesa. ¿Qué? Preguntó. ¿Qué sucede? Estoy intentando concentrarme en esta tarea. Espetó. ¿Cómo has terminado con esto? ¿Matemáticas? Ray, es fácil, que se joda. Gruñó. Esto es lo peor. Álgebra. Crow supuso que probablemente había tenido problemas con ella la primera vez, por lo que los problemas de Raven no eran inesperados. Simplemente era difícil tomárselo en serio ahora que era mayor y sabía cómo hacerlo todo. Tal vez debería haberse hecho el tonto, pero eso habría sido aún más complicado. En cambio, suspiró y se acercó a su hermana para ayudarla. Mira, no es tan difícil. Todo lo que tienes que hacer es, se quedaron así durante media hora, Raven haciendo lo mejor que podía hasta que, con un gruñido explosivo, lo apartó todo y le dijo que lo terminaría otra noche. Habían llegado a la mitad, así que supuso que eso sería suficiente. Le habría ofrecido dejar que copiara el suyo, pero Raven se enojaba cada vez que se lo ofrecía, como si estuviera sugiriendo que debería darse por vencida y simplemente aceptar que él era mejor. Para ella todo era una competición. Y ella estaba perdiendo en la mayoría de las cosas gracias a su edad. Al menos tengo amigos de verdad. Dijo. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con alguien que no te estuviera dando alcohol? Oye, intenté hacer amigos, realmente lo había hecho.
No es mi culpa que lo único que quisieran hablar fuera de dibujos animados y de qué chicas les parecían lindas. Y lo miraron muy raro cuando dijo que la chica más sexy de Signal era una de las profesoras. ¿Qué? Era totalmente cierto. Había algunas chicas increíbles en el personal de Signal, y avergonzaban a las chicas llenas de acné y granos de este lugar. Los adolescentes, decidió Crow, no tenían gusto. Ninguno en absoluto. Incluso Summer no era lo que uno llamaría guapa, y para él era una de las personas más importantes del mundo. Eran demasiado jóvenes y se encontraban en esa etapa incómoda en la que sus cuerpos no habían decidido qué hacer con ellos mismos y sus poros estaban decididos a producir suficiente aceite para inundar Vacuo. Tal vez si no fueras un imbécil colosal, tendrías más amigos, dijo Raven. Disculpe, en general soy un buen tipo. Llamaste pedófila a esa chica de un año arriba. Crow levantó un dedo. Esa chica me pidió que saliera con ella. Soy un niño. Crow, ella es como 9 meses mayor que nosotros en el mejor de los casos. Sí, pero aún así invitó a salir a un niño. Es espeluznante. Crow se estremeció, lo que hizo que Raven suspirara y dijera. ¿Por qué eres tan raro a veces? Los maestros parecen no saber qué hacer contigo, y la mayor parte del año piensa que eres un prodigio hermético que vivió en un templo para cazadores. El resto piensa que simplemente estás loco. Pensé que era bastante popular. Raven hizo rebotar un trozo de papel arrugado en su nariz. Lo eras, pero luego resultaste ser un bicho raro antisocial y la gente empezó a darse cuenta de que eres menos genial y más inútil. No soy antisocial. Solo, no puedo conectar realmente con los niños. Los labios de Crow se afinaron. Era difícil hablar con ellos. Simplemente no entendían las cosas de la misma manera que él. Los chicos en clase hablaban de chicas, o videojuegos, o bandas y programas de televisión. Cosas que no había visto, y mucho menos que no le importaban. Crow no reconocía la mayoría de los nombres porque todavía había estado en la tribu en este punto y aprenderlos todos habría implicado tener que sentarse y jugar con ellos a mirar televisión, lo que se sentía como un desperdicio cuando solo tenía un marco de tiempo limitado para asegurarse de que el futuro se desarrollara como se suponía que debía hacerlo. Y, francamente, las pocas veces que había tratado de fingir, los niños con los que había estado hablando habían podido darse cuenta al instante y prácticamente lo habían dejado fuera de onda. Ahora se sentaba con Raven, uniéndose de algún modo a su grupo de amigos, parientes, por asociación. En realidad, tampoco hablaban con él, pero se habían acostumbrado a que estuviera cerca y no les molestaba demasiado cuando lo hacía. Estaba seguro de que las cosas mejorarían en Beacon. 17 años era la edad en la que la gente empezaba a ser más sabia y a pensar con un poco más de madurez. No del todo, pero mejor que en ese pozo negro de hormonas y puerilidad. Era lo bastante parecido a la edad adulta como para que nunca hubiera tenido problemas, y también entonces sabría cosas. Podía recordar su época en Beacon, así que no estaría tan confundido cuando la gente empezara a hablar de grandes acontecimientos y cosas así. Por cierto, tu bicho raro está siendo acosado otra vez. ¿Qué? Crow se volvió hacia ella. El verano es. Todavía. Sí, claro, Raven no estaba interesada, pero respondió de todos modos. No sé qué ves en ella. La chica es una cobarde total. Deja que la gente la pisotee. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no es asunto mío? Si ella no va a defenderse, yo no la defenderé. Raven se encogió de hombros. Además, no lo vi, así que sí. Solo lo sé porque Rosebud me lo dijo, pensando que querrías saberlo. Rosebud. Uno de sus amigos. También un chico, a pesar del nombre. ¿Qué pasó? No lo sé. Pregúntale a Rosebud. Algo sobre que las chicas son perras con ella. Idiota en lágrimas. Raven puso los ojos en blanco. Son perdedores siendo perdedores, Crow. Deberías ignorarlo. Deja que se endurezca. ¿Crees que tendrá una oportunidad como cazadora si intervienes para luchar todas sus batallas por ella? Raven miró y luego suspiró. Ni siquiera me estás escuchando, ¿verdad? Por el amor de Dios. Estoy escuchando. Simplemente estoy ignorando tu consejo. Haz lo que quieras, dijo, agitando una mano. Pero no vengas a llorar conmigo cuando esto salga mal. No será contraproducente. Sé lo que hago. Crow golpeó con una mano la mesa de la cafetería y varios ojos se giraron para encontrarse con él. Fue contraproducente. No sé qué estoy haciendo.
Raven, con la mejilla apoyada en una mano y una pajita asomando por una caja de jugo en la otra, suspiró. A veces eres un idiota inútil. Le dio una patada a una silla para que se sentara. ¿Qué hiciste, idiota? Bueno, fue así, localizar a los matones de Summer no fue una tarea difícil. Crow solo tenía que encontrarla y seguirla desde la distancia. La mayoría de la gente estaba acostumbrada a verlo deambular solo, por lo que no hacían comentarios al respecto ni lo llamaban. Summer siempre llegaba temprano a Signal, pero no vivía allí como lo hacían él y Raven. Su viaje desde Pat solía llevarla alrededor de las 8:30, aunque ocasionalmente llegaba un poco antes. Crow sospechaba que eso era para evitar que alguien le causara problemas. Llevaba puesta la capucha blanca y se movía como un ratón nervioso, manteniéndola bajada hasta la frente como si estuviera tratando de esconderse con ella. Summer aún no tenía su arma y probablemente no empezaría a fabricarla hasta que recibieran lecciones sobre eso más adelante en el año. En cambio, tenía una mochila que metió en un casillero, moviéndose rápidamente con su capa arrebujada en su cuerpo, tratando de salir por la entrada antes de que la vieran. Oh, verano. Crow gruñó suavemente para sí mismo mientras tres chicas acorralaban a Summer antes de que pudiera escapar y comenzaban a hablarle, o a hablarle a ella, mientras ella se apoyaba contra los casilleros. Era obvio que no le gustaba lo que estaba pasando. Se apresuró a entrar. Hola, dijo, con voz destilando peligro mientras golpeaba con la mano las taquillas. Los cuatro saltaron, incluida Summer, y los tres matones se volvieron hacia él con los ojos muy abiertos. Les dirigió una sonrisa llena de dientes. Espero que haya una buena razón por la que estés acorralando a Summer contra una taquilla. No soporto a los matones. Se quedaron sin palabras. Una dijo. Estábamos hablando con ella, Crow, y le hizo un gesto con las pestañas. Para. Se lo habría tomado con una sonrisa si se tratara de una mujer de 20 y tantos años en lugar de un niño pequeño que todavía luchaba por aprender cuánto maquillaje era demasiado. Es como tratar con los mocosos que intentan poner excusas para no entregar sus tareas a tiempo. Y, desafortunadamente para ellos, Crow tenía reputación de ser un profesor bastante duro. Especialmente cuando tenía resaca. No parece que estés hablando con ella. Parece que la estás acosando. Espero que no sea así, porque no creo mucho en los acosadores. Se inclinó hacia adelante, sabiendo que podía parecer intimidante cuando quería. Efectivamente, se apartaron. No somos abusadores, dijo uno. Solo estábamos hablando. Déjalo así, Kimmy, dijo otra. Deberíamos irnos. Se alejaron, sin apartar la vista de él mientras se alejaban. Crow se mantuvo firme, sintiéndose satisfecho consigo mismo al dejar a Summer sola. O, al menos, eso era lo que sentía. Hasta que Summer susurró. ¿No debiste haber hecho eso, eh? Crow se volvió hacia ella, un poco sorprendido por la falta de gratitud. Sabía que no lo conocía bien, pero la había visto llorar en la oficina. Sabía lo mal que estaban las cosas. ¿Por qué? Preguntó. Te hicieron llorar. Vio que su rostro se arrugaba de vergüenza. No hay nada malo en eso, agregó. La gente llora cuando las cosas van mal. Es normal. Obviamente Summer no lo creyó mientras miraba enojada a sus pies. Mira, estaba tratando de ayudar. Bueno, no lo hiciste, murmuró ella, empujándolo para pasar. Disculpa. No sabía qué hacer con eso, pero no quería presionarla ni seguirla, así que lo dejó pasar y fue a las lecciones como de costumbre. No fue hasta el almuerzo cuando se la encontró de nuevo, esta vez siendo acosada por el mismo grupo de chicas de antes, pero en la mesa de la cafetería. Se habían acomodado a su alrededor, atrapándola en una mesa, y le decían todo tipo de cosas. Crow no podía oírlas, pero podía verla tensarse y encerrarse en sí misma, y vio que sus nudillos se ponían blancos mientras intentaba comer. Una de ellas le dio una palmada en la mano y el tenedor a un lado y derramó su comida. Las demás se rieron. Así fue como Crow terminó detrás del que lo había hecho, con una botella vacía de jugo de naranja en la mano y un rastro de líquido goteando por el cabello, la cara y la ropa de la chica. El resto de la mesa se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La mayor parte de la cafetería también se quedó en silencio. Te lo advertí, dijo Crow con voz monótona. Pero supongo que fuiste demasiado estúpido como para hacerme caso. Heme mi cabello. Una mano agarró el hombro de Crow y lo hizo girar. Esa es mi novia. Gritó un chico, lanzando un puño carnoso a la cara de Crow. No fue un golpe malo, supuso.
Un poco más amplio en la aproximación, un golpe de gracia, pero el tipo lo había tomado por sorpresa, así que, si iba a lanzar uno, ahora era el momento. Desafortunadamente para él, Crow no era un adolescente normal y ya había abierto las piernas en el segundo en que sintió que alguien lo tocaba. Podría haber bloqueado el golpe con su aura, pero el viejo entrenamiento entró en acción y lo hizo tambalearse bajo él. Taiyang siempre había sido más un luchador de puño, y le transmitió eso a Yan, pero no tenías un compañero de equipo y una sobrina que se especializaran en eso sin aprender algunas cosas. ¿Cómo no recibir una bofetada en la cara era una de ellas? Crow se agachó, se deslizó por debajo del brazo hacia el exterior del tipo y lanzó un puñetazo por debajo del brazo, hacia su barbilla. Sus dientes chasquearon y se tambaleó hacia atrás. Crow luego siguió con un puñetazo propio, directo a la boca del idiota aturdido, dejándolo caer como un triste saco de mierda. Dos de los amigos del chico se lanzaron hacia él, pero Crow se desvió hacia la izquierda, por lo que se interpusieron entre sí, luego golpeó con el pie al líder, derribándolo. Saltó sobre la espalda del chico mientras estaba a cuatro patas y se levantó para clavarle una rodilla en el pecho al segundo. El chico cayó sobre la mesa de la cafetería y por el otro lado. ¿Qué? Preguntó Crow en medio del silencio. Entiendo que se haya ido por mí porque le tiré jugo a la perra de su novia, pero ¿qué excusa tienen ustedes dos? ¿Es su novio? Porque, hombre, odio decírtelo, pero parece que los está engañando a ambos. Chistes como ese habrían hecho que Taiyang, Summer o Raven pusieran los ojos en blanco, pero, cuando tenías esta edad, bien podrían haber sido amenazas de daño físico. El que había derribado intentó derribarlo por la cintura, pero ese fue un movimiento de aficionado y Crow lo trató como tal, levantando una rodilla y dejando que se golpeara la cara contra ella. Una de las chicas detrás de él tiró la silla hacia atrás y le dio una bofetada en la mejilla izquierda. Le dolió un poco, pero no mucho. ¿Te das cuenta de que esta es una academia de cazadores, verdad? Le preguntó. Su expresión tonta se desvió hacia un lado cuando él le devolvió la bofetada. Más fuerte. Con el puño cerrado. Hubo jadeos en la cafetería, lo cual era una tontería. ¿Qué? Gritó. Crece, esta es una academia para cazadores. Aprendemos a luchar aquí, y eso significa que no le pegas una bofetada a alguien y esperas que se quede. Giró un hombro. De todos modos, ¿quién es el siguiente? Vamos, ni siquiera he usado ningún aura todavía. Para. Rugió una voz. Una voz mayor. Uno de los profesores entró corriendo, jadeante tras una larga carrera. Parecía furioso y se puso de pie para contemplar el pasillo. ¿Qué significa esto? Detendréis inmediatamente. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha empezado esto? Crow llegó al punto. Alguien se le adelantó. El verano se le adelantó. Era Crow Brandwen, señor. Gritó. Summer, ¿qué carajo? Gritó Crow. Estaba ayudando, una mano agarró el brazo de Crow y lo encerró detrás de su espalda. El maestro lo tenía, y él no era un holgazán. Crow pensó que podría haber salido, principalmente porque el maestro lo estaba tomando con tanta delicadeza como podía para no lastimarlo, pero sería inútil. Crow simplemente gruñó mientras lo sacaban de la cafetería. Raven suspiró y puso los ojos en blanco mientras sus amigos lo miraban boquiabiertos. Me imaginé que era algo así, dijo. ¿Eres un idiota, no? Debo estarlo, dijo Crow, porque estaba bastante seguro de que había ayudado a Summer y detuve un poco el acoso. Claro, se puso violento y eso va contra las reglas, pero me atacaron primero. Apuntó con el tenedor a Raven. Mal, debo agregar. ¿Qué esperabas? No todos aquí son como nosotros. ¿Pero por qué Summer se volvió contra mí? Porque eres un idiota. Crow frunció el ceño. Me gustaría una respuesta más específica, por favor. Querida hermana, Raven se encogió de hombros. ¿Cómo voy a saberlo? No tengo idea de cómo piensan los perdedores. Entonces, ¿por qué me llamas idiota si no sabes lo que hice mal? Porque es bastante probable que fueras un idiota, dijo, y luego se volvió hacia los demás. ¿Puede alguien explicarlo por él? Yo tampoco entiendo esta mierda. Nunca he sido una víctima. Nunca he entendido por qué alguien seguiría siendo una. Algunas chicas intentaron hablar a la vez, pero luego se detuvieron. Llegaron a un acuerdo silencioso. Una rubia llamada Mist podía hablar primero. Bueno, lo primero que hiciste mal fue asumir que el acoso a las niñas se puede solucionar como el acoso a los niños. Crow puso cara de tonto. ¿Eh?
Cuando los chicos se intimidan entre sí, siempre es algo físico. Acorralan a alguien, lo empujan, lo maltratan, asintieron los chicos de la mesa. Pero el acoso entre chicas es diferente. Tiene más que ver con la reputación y los rumores, y con quién es quién. Las chicas populares pueden ejercer mucha presión sobre una persona si no le gusta. El año pasado, dijo otra chica, hubo una pelea entre dos chicas que estaban a punto de irse a Beacon. La cosa se puso tan fea que una de ellas básicamente consiguió que el novio de la otra rompiera con ella antes de la graduación. Fue algo muy grave. Mista sintió. Así es como funciona. Es mucho más acoso emocional y verbal que físico, y no puedes combatirlo de la misma manera porque entonces pareces un bruto. Como hiciste en la cafetería, dijo Raven, entendiendo la situación. Y ahora te ven como el agresor porque lo único que hacían era lanzar malas palabras y tú entraste con los puños como un Beowulf. Buen trabajo, por cierto. Ahora no, Raven, gimió Crow. No, hablo en serio. Buen trabajo mostrándoles a esas perras quejumbrosas cómo pelea una persona real. Raven, naturalmente, no entendió el punto y se puso del lado de su agresión infundada al 100%. Porque pensó que había hecho lo correcto. Si alguno de ellos intentara hacerme esa mierda, lo partiría por la mitad y luego le haría comer la otra mitad. Genial. Entonces, él había entrado y lo había estropeado todo. Honestamente, nunca le habían asignado la tarea de lidiar con chicas acosadas como profesor, probablemente por esta misma razón. Debía haber sido más fácil para las profesoras entender los problemas femeninos y viceversa. A él, sin duda, le habían encomendado la tarea de ayudar a los chicos acosados, pero eso era mucho más fácil de solucionar. Como dijo Mist, normalmente era algo físico y se podía evitar con amenazas de castigos por parte de los profesores. Era mucho más difícil controlar las malas palabras, los rumores y la manipulación social. Todavía no entiendo por qué Summer se volvió contra mí. Puede ser por varias razones, dijo Mist. Tal vez ella piensa que debería poder manejarlo por sí sola y se enojó porque te entrometiste. Tal vez piensa que la dejarán ir si cede un poco. Tal vez piensa que tu atención lo empeorará. O tal vez es una perra, dijo Raven. O eso. No me mires así, Crow. Algunas personas sí ceden ante el acoso. Mist levantó las manos en señal de rendición. Solo digo que debes tenerlo en cuenta. No todos son como tú o Raven. O como nosotros. Quería decir que Summer no era así, pero la realidad era que Beacon Summer no era así, y muchas cosas podían cambiar en 1 o 2 años. Tal vez Summer se había enfrentado a esto y había crecido, se había vuelto fuerte, había contraatacado. Tal vez no lo había hecho y había visto a Beacon como una oportunidad para reinventarse. De cualquier manera, él sabía que ella saldría mejor, así que la mejor opción podría ser sentarse y no hacer nada. Pero ¿cómo podría mirar a Summer a la cara en Beacon si ella sabía que él la había visto sufrir acoso? ¿Cómo podría mirarse a la cara a sí mismo, o a Summer o a Ruby? No me gusta esa mirada tonta en tu cara, dijo Raven arrastrando las palabras. Necesito que no te expulsen. Solo lo digo. Aprendí la lección, dijo Crow. No empezaré ninguna pelea. Bien. Voy a ganarles en su propio juego. Raven se desplomó. No es bueno. Crow, no. Simplemente no. ¿Qué? ¿Crees que no puedo hacer el papel de chica mala? Sí, eso es exactamente lo que pienso. Va. 0 fe. ¿Qué tan difícil podría ser? Era un hombre de 40 y tantos años. No podía ser tan difícil ponerse en los zapatos de una adolescente y eclipsarla frente a la escuela. Era un adulto, por el amor de Dios. Era un cazador. Crow se frotó las manos, mientras Raven se desesperaba y comenzó a pensar en sus planes. Los agresores del verano no sabrían qué les pasó.